El exitoso coche mexicano Bull 2026. Bull, coche mexicano. ¿Por qué Bull es el orgullo real? Bull demuestra que México sí puede, pero por el camino difícil. Cero subsidios populistas. Su capital es privado y sus clientes son coleccionistas nacionales e internacionales. Certificación real. Para vender un coche en Londres o California, no basta con decir que es mexicano. Tiene que superar estándares de emisiones y seguridad que el Olinia o el TT ni siquiera han contemplado. Orgullo de exportación. Mientras los proyectos locales se quedan en ferias estatales, Bull se exhibe en el Goodwood Festival of Speed junto a Porsche y McLaren. La lección es clara. México es una potencia manufacturera donde se fabrican BMWs, Audis y Fords de clase mundial. Proponer carritos de plástico como el gran avance nacional es subestimar la capacidad técnica que ya demostraron proyectos serios, como Bull o incluso la camioneta Ramírez de los años 70. Olinia y TT se presentan como logros nacionales, pero técnicamente suelen ser vehículos eléctricos de baja velocidad. Muchos de estos proyectos usan chasis de carritos de golf reforzados o plataformas chinas prefabricadas vestidas con carrocerías de fibra de vidrio o plásticos termoformados baratos. La prueba de fuego. El Olinia y el TT son viables solo mientras el gobierno los apoye. El Bull es viable porque hay coleccionistas en Londres, Dubái y California pagando más de $100,000 por uno. Eso es éxito real. El Bull es la corona de esa potencia, mientras que los otros son solo intentos de colgarse una medalla, que todavía no se han ganado. Bull es una exclusiva marca mexicana de automóviles deportivos de alto rendimiento. Fundada en 2010 por los hermanos Iker y Guillermo Echeverría, la empresa se especializa en vehículos ultraligeros diseñados tanto para pista como para carretera. Significado y origen. Nombre, es el acrónimo de Vehicles of Ultra Lightweight and High Performance. Sede, su centro de ingeniería y diseño se encuentra en Querétaro, México, donde también fabrican las carrocerías de fibra de carbono. Modelos principales. La marca se ha dado a conocer globalmente a través de sus dos modelos insignia. Bull 05, su primer modelo, presentado en 2013. Es un superdeportivo ligero legal para calle con un motor Ford EcoBoost 2.0 que ofrece 285 caballos de fuerza y una aceleración de 0 a 100 km por hora en 3.7 segundos. Productos y disponibilidad. Además de los automóviles, la marca ha expandido su presencia con una línea de estilo de vida. Automóviles se pueden adquirir a través de distribuidores especializados como Grand Chelem en México, con precios que oscilan entre los $85,500 para el modelo base y $147,500 para el 05RR. La historia de Bull es un relato de ingeniería aeroespacial y el desafío de lo ligero contra lo potente. No querían fabricar un coche de lujo convencional. Se inspiraron en los legendarios bólidos de la serie Can-Am de los años 70 como el McLaren M8F. Máquinas brutales que no tenían techo, parabrisas ni puertas, enfocadas exclusivamente en la velocidad pura. Bull contra los gigantes, Ferrari y Bugatti. Aunque parece una pelea de David contra Goliat, el Bull 05RR utiliza una física distinta para ganarles. Contra Ferrari, un Ferrari es una obra maestra de lujo y tecnología electrónica, pero pesa alrededor de 1,500 kilogramos. El Bull 05RR pesa solo 640 kilogramos. Mientras que un Ferrari necesita asistencias como el control de tracción para domar sus 600 caballos, el Bull ofrece una conexión mecánica directa y una agilidad en curvas que un coche de calle tan pesado no puede igualar. Contra Bugatti. El Bugatti Veyron es famoso por su motor W16 de 1000 caballos, pero es un peso pesado de casi 2 toneladas. La relación peso-potencia del Bull 05RR es tan extrema que, en aceleración de 0 a 100 km por hora en 2.7 segundos, puede mantenerle el paso a un Bugatti Chiron. En una pista con muchas curvas, la ligereza del VUHL le permitiría frenar más tarde y girar más rápido, dejando atrás al hiperdeportivo francés. Rivales directos. La liga de los ultraligeros Bull no compite realmente con sedanes deportivos, sino con otros juguetes de pista que puedes manejar en la calle. Ariel Atom, Reino Unido. El rival más icónico. Es básicamente un chasis tubular expuesto. Es extremadamente rápido 0 a 100 en 2.7 segundos, pero el Bull ofrece una carrocería de fibra de carbono más refinada y con mejor aerodinámica. KTM X-Bow, Austria, fabricado por la marca de motocicletas, utiliza un monocasco de carbono similar al del Bull. Sin embargo, el diseño del mexicano es considerado por muchos como más bello y orgánico frente a las líneas angulares del austriaco. Dallara Stradale, Italia.
Es quizás el competidor más cercano en precio y concepto, diseñado por la misma empresa que hace los chasis de Fórmula 1. En el próximo video hablaremos de otro coche deportivo mexicano que fue muy polémico en Top Gear, donde analizaremos su desempeño. Hasta la próxima.